problema. Gracias, Charo. Encantada. Estamos aquí. Bueno, un tanto yo hacía esta presentación del tema poniendo ligeramente en esta intro que por lo general nos concentramos mucho en el tratamiento y en el análisis de la prisión preventiva. Y obvio, ello responde porque en verdad es la medida más grave, la más aflictiva y la que por siempre vamos a tener un foco de atención muy alto por diversos factores, desde lo grave que es, porque es la medida más grave dentro del catálogo de medidas cautelares personales que tiene nuestro ordenamiento procesal penal, sino por los factores que ello implica, desde los presupuestos para su imposición, el plazo, los criterios normativos, los criterios jurisprudenciales, los reproches que existen. Entonces, la naturaleza, la finalidad, hay un sinnúmero de temas que siempre nos van a llevar y obviamente, digamos, mediáticamente es lo más tratado cuando hablamos de la prisión preventiva, ya sea cuando se impone una prisión preventiva, cuando deja de imponerse. Y esto último, no me van a dejar mentir ustedes, han habido escasos casos, por ser reiterativo en este punto, pero en los cuales incluso muy pocos, pero han merecido, si es que no imponen una medida de prisión preventiva, muchos jueces terminan siendo procesados disciplinariamente ante el órgano de control interno y en algunos casos cuando no sancionados. Son criterios. Obviamente existen los errores judiciales, es un factor que también debemos de tener en cuenta, pero a la reflexión que quiero dar hoy día, un tanto, y por eso siempre ya veníamos conversando sobre la importancia de la prisión preventiva para precisamente entender en qué casos, en última instancia, tenemos que recurrir a esta institución procesal tan grave. Y por eso el día de hoy un tanto invirtiendo la figura o el tratamiento procesal. Hablábamos con Diana, que es quien me asiste académicamente en todos estos tiempos, era invertir el tema, ¿no? O sea, siempre enfocamos la prisión preventiva, pero nos olvidamos, creo yo, en uno de los aspectos centrales de toda la discusión alrededor de las medidas cautelares y donde incluso lo correcto sería más bien que la prisión preventiva terminase siendo alternativa de estas otras medidas que existen, porque en verdad hay alternativas en general dentro del catálogo de las medidas cautelares que regula el Código Procesal Penal vigente del 2004, o en algunos casos donde todavía está el Código del 91, que está el 143 del Código Procesal Penal del 91, pero ya en su gran mayoría del país, creo yo, estamos hablando ya de lo que tiene que ver con el Código Procesal Penal del 2004. Entonces, dentro de eso, yo quiero invertir el foco de atención esta noche, porque claro, nos concentramos tanto en el tratamiento de la prisión preventiva porque, insisto, es una de las instituciones que más debate ha generado como una de las medidas aseguradoras de la investigación, digamos, pero no se ha realizado paralelamente un análisis y creo yo nos falta a todos, incluyéndolos nosotros como comunidad académica, enfocarnos quizás allí, porque siempre tratamos a las medidas de comparecencia con restricciones o las restricciones de la comparecencia o que, digamos, las medidas alternativas que son todo ese catálogo o la del arresto domiciliario que es una medida sustitutiva de la prisión preventiva dentro del modelo restringido que tenemos de arresto domiciliario. Enfoquémonos quizás allí, porque si le prestamos más atención a las medidas, a todo este grupo de medidas que existen distintas a la prisión preventiva, creo que quizás nos va a ayudar bastante a entender por qué no tenemos que estar recurriendo tanto a la prisión preventiva, porque hoy en día, de hecho, bueno, ahora no, estamos en un contexto distinto donde hay por propia invocación de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo, de la Organización de las Naciones Unidas y todas las instituciones han exhortado a los estados para que precisamente no se recurra a la prisión preventiva, sino que recurremos a
medidas que son distintas a la prisión preventiva, más aún en esta época, pero creo yo que lo mismo o la misma invocación, de hecho existe, basta revisar innumerables pronunciamientos de la Corte Interamericana para encontrar la misma reflexión, el mismo análisis. Sin embargo, ahora, de lo que podemos nosotros ver y analizar aquí, una cuestión muy puntual es precisamente esto, que el debate, el análisis, reenfoquémoslos y veamos bien en este caso que tenemos que tenerlo en consideración aquí, a medidas distintas a la prisión preventiva, porque insisto, y es mi intención esta noche, es que si entendemos mejor la importancia de las medidas de prisión, de estas medidas de comparecencia con restricciones o alguna otra distinta a la prisión preventiva, creo que vamos a entender todos por qué necesitamos recurrir a ellas y no tanto a la prisión preventiva. Entonces, mecanismo como el único mecanismo de control del proceso cuando existen otras medidas que pueden cumplir. De hecho, está asignada por la naturaleza misma o el tratamiento procesal que se les da a la misma finalidad, a la misma función, que es la de asegurar el normal desarrollo del proceso y el resultado o la ejecución del mismo. Entonces, para poder ver eso, yo quiero partir de determinados puntos, digamos, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de estas medidas cautelares en general? ¿Por qué es importante las medidas alternativas en general? De hecho, mi punto es más bien que debemos de tener esta mirada inversa, de que más bien la prisión preventiva debiera ser una medida cautelar personal alternativa a todas estas otras distintas que son las restricciones propiamente bien marcadas dentro del ordenamiento procesal penal. Entonces, partamos de determinados lineamientos. Primero, y hay que tener en consideración la siguiente base, sobre qué reposan las medidas cautelares de carácter personal, qué principios en esencia son. O sea, de hecho, hay principios básicos por la naturaleza propia, pero creo que hay dos de ellos que son componentes esenciales que nos pueden en este caso delinear o ayudar a entender en general por qué hablamos con tanta importancia de estas medidas alternativas. Creo, desde mi punto de vista, y de hecho lo han tratado ya muchos otros profesores también, es que tenemos, cuando hablamos de las medidas cautelares personales, tenemos que ver de sobremanera una mirada muy central a la presunción de inocencia o estado de inocencia, como lo habla el profesor Julio Mayer, y al principio de proporcionalidad. En verdad, creo que en todas las charlas que voy dando en este tiempo, marco siempre que ambos principios son esenciales para poder entender la dinámica o la esencia y la naturaleza en sí sobre la que reposan las medidas cautelares personales. Considero que si entendemos perfectamente y se respeta de manera consciente ambos principios, entonces en verdad creo que vamos a recurrir mucho menos veces a la prisión preventiva. Ambos principios. Presunción de inocencia o estado de inocencia, como lo queramos entender, yo prefiero llamarlo estado de inocencia, y principio de proporcionalidad en sus tres manifestaciones, en sus triple juicio, idoneidad, necesidad y proporcionalidad propiamente dicha. Hay un segundo punto que debemos de tener en cuenta aquí. ¿Cuál es el fin o finalidad de las medidas cautelares? Y en general, las medidas cautelares de carácter personal tienen como finalidad no otra cuestión, sino asegurar el desarrollo y la ejecución del proceso penal. Esa es la finalidad que tiene, no otra. Todas, desde la prisión preventiva, la comparecencia con restricciones en todas sus variables, porque precisamente van orientadas a ese punto. Un tema por allí con algunos matices distintos, la del arresto domiciliario, pero incluso también tiene ese foco. Lo otro es que la característica, digamos, exclusiva que tiene la prisión preventiva o a donde está enfocada, y creo que ya eso siempre se dice más, poco se respeta, es que la regla o la máxima, ¿no? La libertad es la regla, la detención es la excepción, que en palabras simples significa vamos a recurrir a la prisión preventiva
como última instancia, en última ratio, como último razón, en un último de los últimos ya, no cabe otra, he pasado todo, entonces vamos a la prisión preventiva. Porque su uso es excepcional y en tanto es excepcional, la prisión preventiva es una medida de carácter subsidiario. Tiene que entenderse de manera. Entonces, ¿qué es lo que decido? ¿Qué factores tienen que tenerse en consideración cuando se decide por la aplicación de una u otra medida? Y aquí vuelvo a recurrir a las bases o los pilares que les dije al iniciar esta charla. No otra, sino la necesaria visión o aplicación del principio de proporcionalidad o de mínima intervención. Obvio, esto no está previsto en el 268 del Código Procesal Penal cuando habla de la prisión preventiva de los presupuestos materiales, pero sí está anteriormente. De hecho, está en el artículo 200 de la Constitución. Si revisamos el título preliminar, las normas generales de las medidas limitativas o restrictivas de derecho, vamos a encontrar la referencia a la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque de ello depende determinar la intensidad de la medida, la intensidad de la afectación a la libertad de la medida que se va a imponer. En la evaluación para la aplicación de la medida siempre va a resultar lo recomendable recurrir a la medida menos intensa, menos intensa. ¿Por qué? Porque como dijimos, la prisión preventiva es una medida, es la última alternativa a la cual tiene que recurrir. ¿Por qué? Porque es una medida subsidiaria. Yo creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y entonces, la comparecencia con restricciones bajo este esquema de mirada inversa que les estoy, exponiendo, tiene que ver, si entendemos a la prisión preventiva como una medida de como la última alternativa, como una medida subsidiaria, entonces las restricciones propias de la comparecencia, todo el catálogo que tenemos de los tipos de medidas, tienen que ser las medidas, digamos, prioritarias, ya que son menos intensas y cumplen con los mismos fines, pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que acá se concibe a la inversa. Y ahí viene el uso recurrente y lamentable uso, en algunos casos, abusivo de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque, digamos, se omite esta visión necesaria de tener en cuenta estos dos pilares. Inocencia, proporcionalidad. ¿Por qué? Porque un imputado, hasta que no haya, toda persona es inocente hasta que no se le demuestre proceso y se le sentencie, se le demuestra culpabilidad, en tanto sigue siendo inocente. Entonces ahora, bajo esa lógica, ustedes dirán, bueno, y entonces, ¿qué es alternativa de qué? ¿La prisión preventiva es alternativa de la comparecencia o la prisión es alternativa de la comparecencia? Yo creo que las medidas cautelares, todas, en su catálogo en general, todas en sí son medidas alternativas. ¿Por qué? Porque tienen como propósito asegurar, insisto, el desarrollo y la ejecución o el resultado del proceso. Eso sí, nunca perder de foco que la medida de prisión preventiva es una medida, como les dije, subsidiaria. Ahora, no siempre, y yo creo que ahí siempre ha venido o ha existido este problema, históricamente, tener en cuenta las medidas o todo este catálogo de alternativas que siempre, porque de hecho, si ustedes revisan la versión primigenia del Código del 39 vigente de 1940, incluso la prisión preventiva o la detención preventiva se imponía allí al presunto culpable, o sea, de hecho, facultaba al juez imponer la prisión preventiva sin audiencia, porque no había audiencia ya ahora con el Código del 2004, era a quien se le presuma culpable, vean ustedes, o sea, estaban hablando de presunto culpable, la presunción de culpabilidad, no presunción de inocencia, presunción de culpabilidad. Entonces ahí la cuestión era bastante, debatible, cuestionable. Pero las alternativas, esta visión de alternativas de medidas cautelares, yo creo que un primer hito en el cual hay una referencia, un foco, así una llamada de atención a todo esto, lo vamos a encontrar en el Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, allá por 1988. Claro, este código que nació digamos, como una base para el proceso de reforma procesal penal, dentro de los cuales incluso nuestro país inicialmente fue uno de los primeros en
forjar un cuerpo normativo, me estoy refiriendo incluso al Código del 91, no habla del 2004, porque la del 2004, de hecho, para esta segunda ola, creo que fuimos casi de los últimos países de la región en ingresar a esto, pero entonces, ya en el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, si nosotros vemos, creo que ahí van las primeras referencias, estamos hablando ya de nuestra región, más allá de obviamente que antes han existido pronunciamientos y estamos hablando del lado europeo. Para el lado de nosotros, o sea, vemos el Código Procesal Modelo Iberoamérica del 88, si revisamos el artículo 208, vamos a ver que dice siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse por aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el juez entonces de oficio incluso preferiría imponerle a él en lugar de la prisión alguna de las alternativas siguientes y establecía una serie de alternativas. El arresto domiciliario, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o una institución, la obligación de presentarse periódicamente a un tribunal, la prohibición de salir del país, la prohibición de concurrir a determinados lugares, reuniones, etcétera, etcétera. O sea, ya un tanto normativamente ya se iban plasmando esta visión alternativas de la prisión preventiva y no recurrir a la prisión preventiva siempre como la regla, sino tenerla como eso, como una medida de carácter subsidiario. Ya luego, si nosotros vemos las reglas de Tokio, o que son las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad ya en el año 90, igual vamos a ver incluso que hablan en ese caso que solamente se va a recurrir a la prisión preventiva como último recurso, ¿no? Y se va, o sea, y que existen, y ahí habla, no habla de medidas alternativas, habla de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, pero un tanto más, el foco sigue siendo el mismo. Y ya luego les hacía referencia, nuestro Código del 91 fue uno de los primeros en seguir los lineamientos del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica. Lamentablemente, no fue promulgado en su totalidad. De hecho, si mal no recuerdo, porque creo que soy de la generación que ha estudiado y ha litigado con los 3 códigos vigentes, el del 39, el del 91 y el del 2004, era como tener un mix allí de normativo para poder entender o poder litigar. Creo que eran entre 21 o terminaron siendo 22 artículos vigentes del Código del 91. Y luego ya un tanto entraron principio de oportunidad de acuerdos reparatorios de manera gradual en el Código del 2004 y se dejó de lado el artículo 2 del Código del 91, pero más o menos fueron por ahí. Y entonces en este código que les digo que fueron uno de los primeros que estuvieron yendo en esta línea de tener esta visión alternativa de las medidas cautelares, ya establecía pues que se dictaría medida de comparecencia cuando no corresponde dictar la de la detención. Vean ustedes, ya en ese, ¿no? O sea, ya tenía esta visión de concepción de estas medidas. Y también podrá imponerse la medida con restricción prevista, en este caso se hacía mención al arresto domiciliario. Claro, el Código del 91, y ahí un tanto ya adelantando para poder cumplir en el plazo que se me ha asignado, tenía una visión, obvio, ahí había unos efectos, creo, normativos o de técnica, porque presentaba el arresto, por ejemplo, el arresto domiciliario, para no olvidarme de esto, tanto como una medida alternativa cuanto como una medida sustitutiva, o sea, lo presentaba como una de las reglas de conducta de la comparecencia, como una de las restricciones, pero a la vez como una medida distinta, ¿no? Entonces, y hablaba de las alternativas, o sea, se hablaba del arresto domiciliario, como decía, la obligación de someterse al cuidado, la obligación de no ausentarse en la localidad, de no comunicarse con determinadas personas. Vean ustedes un tanto por ahí seguían parte de lo del código modelo, ¿no? Y decía que podía establecer esta medida o alguna otra. Ya el código vigente, un tanto en el artículo 287 y el 290, que son medidas distintas a la prisión preventiva, que son la de comparecencia con restricciones y el arresto domiciliario. No me voy a referir a la comparecencia siempre porque en sí no es una medida cautelar propiamente dicha. O sea, no hay un foco de finalidad propiamente dicha, o sea, situaciones de libertad y no es suficiente, pero luego un tanto hablaremos de eso. Sino comparecencia con restricciones y un tanto
287, ¿no? Y vean ustedes la terminología, por eso son medidas alternativas que como la presenta el 287.1, dice, se impondrán las restricciones previstas en el 288, que es todo este catálogo de restricciones que existen, siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad, vale decir, la misma finalidad, vean ustedes, de las medidas cautelares personales en general, porque también es propia de la prisión preventiva, pueda razonablemente evitarse. Se va incorporando eso, ¿no? Se puede imponer una o puede imponer varias, dependiendo del caso, obviamente. ¿Y cuáles son estas? Ya ahondando las vemos en el 288, la obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o una institución determinada. Obviamente, la obligación de no ausentarse a la localidad en que reside, de no concurrir a determinados lugares o presentarse a la autoridad en los días que se fije la ley, la provisión de comunicarse con personas determinadas, prestación de caución económica, vigilancia electrónica y que, digamos, y en todo caso lo de la vigilancia electrónica para determinados casos. Yo recuerdo que incluso en el Código del 91, que era muy discutido en su momento, dentro de las restricciones que existía en el 143, había una regla de conducta o una de las restricciones que en verdad un tanto era muy cuestionada, porque la regla de conducta era aquella, sino otra de la prohibición de concurrir a lugares de dudosa reputación. Y yo recuerdo que cuando estudiaba, de hecho, un tanto el cuestionamiento, lo anecdótico en clase era, y bueno, ¿y cuáles son los lugares de dudosa reputación? ¿O quién tiene el baremo de considerar qué lugares son de dudosa reputación o no son de dudosa reputación? Bueno, esta restricción ya no existe. Hay estas otras que les estoy comentando, que también, obviamente, tienen sus matices, tienen su punto de debate, tienen su punto de análisis que merece, porque más allá de que están establecidas a través de la casuística o el desarrollo jurisprudencial, la hemos ido entendiendo, la hemos ido viendo, y yo creo que eso es lo interesante de todo esto, ¿no? Y luego está el arresto domiciliario. Claro, el arresto domiciliario, vean ustedes, es distinta. ¿Por qué? Les decía, el artículo 287, que habla de la comparecencia con restricciones, ¿no? O de las restricciones en sí, que son las otras medidas. Dice en el lenguaje, se impondrán las restricciones siempre que el peligro de fuga o obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse. Pero vean ustedes el artículo 290. El artículo 290, que hace referencia a la detención domiciliaria, dice, cuando pese a corresponder prisión preventiva, el imputado, ¿no?, es mayor de 65 años, adolece de enfermedad grave o incurable, sufre de una incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su desplazamiento, es una madre gestante, ¿no? Determinados supuestos. Por eso que es una medida, en este caso, sustitutiva, y vamos a verlo también. Entonces, el tratamiento allí, o la regulación, es totalmente distinta. Entonces, la comparecencia con restricciones, que en sí son las, digamos, ya estas medidas alternativas en general, son pues unas medidas de menor intensidad o menor severidad, como se le puede entender respecto al derecho a que se va a restringir a la libertad ambulatoria de una persona sometida a un proceso, ¿no? Y obvio, como decía, hay dos tipos de presentación en el código de la comparecencia, o la simple o la comparecencia con restricciones. Adelantaba ya antes que la comparecencia simple, desde mi punto de vista en sentido estricto en sí, no es una medida cautelar porque no limita un derecho fundamental con fines cautelares en sí. No lo limita. Claro, obviamente, el 286 del Código dice que el juez de la investigación preparatoria dictará mandato de comparecencia simple siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la prisión preventiva, ¿no? O sea, dentro del plazo establecido de eso, dice el juez,
El 286. El juez de la investigación preparatoria dictará mandato de comparecencia simple si el fiscal no solicita prisión preventiva en el término del plazo previsto en el 266, ¿no? O sea, terminado, en todo caso, el plazo de la detención preliminar o de la formalización y luego, digamos, no se dicta no requiere, no hay el requerimiento de prisión preventiva, pues entonces el juez dicta en este caso la comparecencia simple. Pero dice también lo hará cuando de medida requerimiento fiscal no concurran los presupuestos materiales previstos en el 268, que son las de los presupuestos en sí de la prisión preventiva, obviamente. Ahora, e incluso en caso estemos hablando de un requerimiento de comparecencia con restricciones, el artículo 291 dice: el juez prescindirá de las restricciones previstas en el 288, todo el catálogo que ya conocemos, cuando el hecho punible denunciado esté penado con una sanción leve o los actos de investigación aportados no lo justifiquen. Esto es, cuando en sí, o sea, ya vean ustedes cuál es un tanto la línea que va marcando el legislador, en qué casos el juez, pese incluso a existir un requerimiento de parte del Ministerio Público de prisión preventiva o de comparecencia con restricciones, tiene la potestad simplemente de desatenderlas e imponer una medida de comparecencia simple cuando de este requerimiento ve que o no concurren los presupuestos del 268, que es la prisión preventiva, o cuando considere prescindir también de las restricciones si es que el delito es leve, ¿no? Si es que en este caso es un delito leve, o cuando los actos de investigación obtenidos en lo que va del proceso no justifican la imposición alguna de las restricciones, en este caso las previstas en el 288. Entonces, vean ustedes que el tratamiento es eso. Luego, la comparecencia con restricciones, ya un tanto el imputado obviamente mantiene su libertad ambulatoria, pero con la obligación de cumplir rigurosamente las restricciones judiciales impuestas, ¿no? De no cumplirle, obviamente la norma procesal penal establece determinadas sanciones en este caso, que es. Ahora, vayamos a ver. Si estas restricciones se van a imponer atendiendo al caso en concreto o se hacen de manera genérica. Y aquí un primer punto que debemos de tener en consideración, creo yo, tanto, no me voy a cansar de decirlo, tanto para el requerimiento cuanto para la imposición, vale decir, la obligación que tiene el fiscal al momento de requerir, porque recuerden ustedes, los requerimientos por mandato del Código Procesal Penal, creo que es el 66, dispone que las disposiciones y los requerimientos tienen que ser motivados. Y las resoluciones judiciales por mandato constitucional obviamente también tienen que ser motivados. Entonces, visto eso, entonces, cuando nosotros, ¿por qué es importante esto? Porque cuando ingresamos al debate en audiencia, porque obviamente hay una audiencia para discutir si se imponen o no las restricciones, tiene que partir porque estos sean individualizados. La mayoría de los casos, o en algunos casos, suele haber pluralidad de agentes, pluralidad de... pero en este caso tiene que hacerse aquí de manera puntual, un análisis de caso por caso con la propuesta de elementos de convicción individualizados, presentados, pero también tengo la misma opinión respecto a la prisión preventiva cuando hay una base fáctica. ¿Por qué? Porque está de por medio del principio de imputación necesaria. Es decir, tiene que haber una base fáctica de una construcción en la cual se le diga al imputado: te estoy formalizando la investigación preparatoria y estoy solicitando se te impongan una medida cautelar como es las restricciones en base a estos hechos. Si no se presentan los hechos, entonces no cabe medida cautelar imponer, porque si el fiscal no lo presenta y el juez la construye de oficio con un conocimiento privado prohibido constitucionalmente, si tenemos en cuenta el principio acusatorio, obviamente esa imposición o esa restricción es nula. Es nula. El juez no puede ir más allá de lo que, digamos, presenta en este caso el fiscal. Entonces, dentro de esa línea, evidentemente sí tiene que haber en este caso
una visión individualizada de esta provincia. Ahora, la obligación de no ausentarse de la localidad donde se encuentra el domicilio impide a las personas salir del mismo, incluso viajar. Un tanto veamos, ya en el poco tiempo que me queda, el tratamiento, los debates que hay respecto de algunas de estas medidas que establece, porque sí hay matices y sí hay problemas ya, quizás la intención del legislador ha sido adecuada, más ya la casuística siempre nos va brindando determinados puntos, ¿no? La primera dice, la obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente en los plazos designados. Esta medida y esta restricción, creo yo que sí es una de las que ligeramente, y aquí voy abriendo un tema que para mí sí resulta muy importante, que debamos de tratarlo y quiero presentarlo, es el plazo. ¿Cuál es el plazo, por ejemplo, de las comparecencias, de las restricciones a la comparecencia? O sea, no hay una referencia puntual, a lo más hay una referencia allí a tener en consideración, pero habla del, creo yo, al mismo criterio, al mismo ámbito que tiene que ver con el trámite de la prisión preventiva, más no en sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Si ustedes revisan muchos casos, lo que sucede es que se imponen estas reglas de conducta sin señalar un plazo. Y lo que es peor aún, sin motivar el plazo. Más aún, sin exigirle al fiscal por qué consideras este plazo para poder imponer estas medidas de restricción. ¿Por qué? Entonces, lo que sucede es que se imponen estas medidas durante todo el proceso. Y el proceso puede demorar, vaya a saber. Pues ahí hay un problema, pero aquí al menos hay cierta referencia, y yo creo que sí haya habido ahí una omisión legislativa que debiera de ser en algún momento reparada e imponerse, porque así como se exige para la prisión preventiva un plazo motivado, sustentado, basado en un criterio de proporcionalidad y necesidad sobre todo, tiene que dar también para estas otras medidas la especificación concreta en el requerimiento y en la resolución que impone las medidas restrictivas, porque muchas veces estas son bastante invasivas. Entonces sí tiene que haber esto. Luego dice la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside. Y ahí aquí hay otro tema, ¿no? La localidad en que reside. ¿Qué debemos de entender con localidad en que reside? Por ejemplo, Lima Metropolitana, ¿qué implica? Que no puedo ir al Callao. Hay una cuestión a puntualizar allí, ¿no? De no concurrir a determinados lugares, ya no hablas a los lugares estos de dudosa reputación, a determinados lugares, y por tanto hay la obligación del juez, obviamente previo requerimiento fiscal, de especificar cuáles son estos lugares y por qué resulta necesario prohibirle al imputado que deba de concurrir a dichos escenarios o a dichos lugares. Todo parte por la motivación y la necesidad, obviamente, ¿no? O de presentarse a la autoridad en los días que se le fijen. Bueno, esto sí es una regla que creo que es de las más recurrentes en ser utilizadas por los magistrados al momento de imponer las restricciones, y es que tiene que ver, obviamente, le dicen, ¿no? Cada reportarse al lugar de juzgado cada 30 días. Y tiene que informar de las actividades que presentan, ¿no? La prohibición de comunicarse con determinadas personas siempre que no afecte al derecho de defensa. Igual, se tendrá que especificar con qué personas y por qué, si existe esta necesidad de imponer esta restricción. La imposición de una caución económica, si las posibilidades del imputado lo permiten, la caución podrá sustituida por una fianza personal idónea o suficiente. Y esto, ¿verdad? Si nosotros revisamos muchas veces, de hecho, ustedes seguramente que también siguen las series americanas o estas películas americanas, si ustedes ven un tanto, siempre la fianza y la caución es la medida más recurrente. No tanto la prisión preventiva, es la medida más recurrente, obvio. Y claro, sí, pues vemos que las fianzas, como las denominan allá, son pues altísimas, ¿no? Estamos hablando de $1.000.000 o de millones o de miles y miles. Entonces, claro, dentro de esas posibilidades, pero
es a lo que más se recurre, y eso también tiene que ser debidamente motivado, debidamente sustentado. Y bueno, la vigilancia electrónica personal, que creo yo escribí hace mucho tiempo de esto, que debiera de considerarse y que tendría que recurrirse más en el ámbito procesal. Ahora ya hay este tema de la legislación que nos tiene que ver con el cese, la variación de oficio a propósito de la coyuntura en la cual nos encontramos. Pero creo que si enfocamos bien el tema de la vigilancia electrónica, se tiene que ver, creo que es la medida a la cual se puede recurrir, obvio, creo yo que dependiendo del caso, dependiendo de los casos. O sea, yo siempre voy a partir de la idea que ahí donde debemos de tener cierta visión de un foco de atención, quizás un poco más atentos son los delitos violentos. Obviamente allí sí habría que tener en consideración. Entonces, veamos, yo un tanto les voy diciendo, mi preocupación es un tema del plazo, no hay un tema de plazo, pero no descuidemos más allá de estas medidas alternativas, aquella otra medida que es, si bien no alternativa, sino sustitutiva, ya voy adelantando eso, el arresto domiciliario, ¿no? Que es, digamos que es la única medida que embarazada, digamos, sufre una discapacidad física permanente, etcétera, ¿no? Entonces, aquí viene a ver. Entonces, tanto el tema era si es una medida alternativa, es una medida sustitutiva, en la medida, en verdad, que la detención domiciliaria es una medida sustitutoria de la prisión preventiva y no una alternativa, y eso ya se lo dije, pues no está ¿por qué? Porque no está en potestad del juez la imposición, sino que es una obligación aplicarla cuando se cumplan, en este caso, los criterios que establece. Ahora, no es que tampoco en todos los casos a ciegas el juez debiera de imponer un arresto domiciliario en estos criterios. ¿Por qué? Porque precisamente se van a tener en consideración, y aquí, insisto, mi referencia es, por ejemplo, el propio artículo 290, si nosotros lo revisamos en el punto 2, dice, en todos los motivos previstos en el numeral anterior, que es donde habla en qué casos, ¿no? Mayor de 65 años, mujer embarazada, enfermedad grave incurable, etcétera. La medida de detención domiciliaria está condicionada a que el peligro de fuga o de obstaculización puede evitarse razonablemente con su imposición. Y aquí lo que les mencionaba hace unos minutos, esta visión sí muy ceñida, muy centrada. A ver, creo que en los casos violentos no debiera de, o en muchos casos no ha prosperado. De hecho, creo que el profesor Gonzalo del Río es uno de los que ha tratado esto, y él habla pues que no cabría, pese a ello, un arresto domiciliario en caso de organizaciones criminales violentas. Y claro, esa es la esencia. Obviamente hay muchos casos en los cuales mayores de 65 años, por más que aleguen enfermedad o la edad, les dan prisión preventiva. Pero ahí nuevamente, es necesaria esta medida, digo, un análisis de necesidad de cara a precisamente un análisis de medio fin dentro del juicio de necesidad propio del test de proporcionalidad. Entonces es necesario, entonces ahí es lo que debiera de hacerse para ver. Y bueno, un tanto más o menos lo que les quiero ver dentro del tiempo que se me ha asignado en general es eso. Quedo un tanto para las preguntas que se me puedan formular y podamos analizar y podamos ver, quizás ya extendernos en algunas interrogantes que puedan tener, pero mi intención ha sido un tanto hacer ver si tienen la misma finalidad, la misma función cautelar, que es asegurar el desarrollo y ejecución o conclusión o resultado del proceso, las medidas cautelares personales. Echémosle un ojo, partiendo de la idea de que la prisión preventiva es subsidiaria y existen, en este caso, medidas que debieran ser vistas como prioritarias, más allá que en este caso parten de un enfoque alternativo y siempre teniendo en cuenta que la prisión preventiva es la última
última instancia, en el último de la última alternativa es la prisión preventiva. Las prioritarias debieran de ser, o sea, el juez debe partir siempre bajo el foco del siguiente análisis. ¿Es necesario imponer la prisión preventiva? Si no es necesario, obviamente entonces partamos esto, de este análisis proporcional. Así que, bueno, quedo un tanto atenta a las preguntas que puedan existir. Me pasé 10 minutos, pero la idea es esta, plantear los puntos centrales para que ya luego, si es que hay interrogantes, podamos ampliar o ejemplificar alguno de ellos. Quedo atenta a lo que me pueda mencionar. No sé qué es lo que hay, Sharon, si es que hay por ahí preguntas, o si no, bueno, agradeciendo siempre la invitación que me resulta siempre ser muy importante para todos. Sí, doctora, mire, existe 2 preguntas que han realizado, lo voy a leer. La primera es, ¿cuáles son los criterios para determinar la racionalidad del plazo de prisión preventiva? A ver, creo que quien formuló la pregunta ha empleado el término adecuado, y me gusta cómo lo ha planteado, porque de eso se trata, de analizar si la prisión preventiva que se está requiriendo es razonable o no. Y entonces ahí entramos a lo que les mencionaba, hacer el análisis del principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad plasmado en el artículo 200 de la Constitución, ¿no?, exige que puedan existir, es más, que el juez tiene que hacer un triple juicio: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Vale decir, la medida es idónea a los fines cautelares que persigue de asegurar el desarrollo del proceso o la conclusión del mismo, una relación fin-fin. La medida es necesaria, y ahí en la necesidad creo que está el punto central. Es necesaria a los fines que yo persigo, es decir, ¿cuál es el fin cautelar? Asegurar el proceso. Entonces, bajo esa lógica, para asegurar el proceso, ¿tengo que ir a la prisión preventiva o puedo, digamos, no es necesario porque existen estas otras medidas, todas estas alternativas que puedo echar mano e imponer? Entonces, luego de eso, pasamos a un siguiente punto que tiene que ver con la proporcionalidad en sentido estricto, es decir, pese a ello, tenemos que ver si la afectación a la libertad es mayor incluso a la satisfacción de la finalidad que se pretende cautelar, pues se encuentra. Me explico, hay casos, y por eso sí tuve unos minutos para el tema del arresto domiciliario o la detención domiciliaria, porque precisamente hay criterios como salud o vida, o en caso de madres gestantes o madres con menores. De hecho, la Corte Interamericana ha hecho un criterio que en los casos de requerimiento de prisión preventiva, para que cuando se trate de madres de menores de edad se tenga un mayor cuidado precisamente en análisis del criterio de proporcionalidad. ¿Por qué? Ya la Corte Interamericana ha marcado el siguiente criterio: así existan suficientes elementos de convicción, así incluso existan elementos o sustentos del peligrosismo procesal, pero la medida no es necesaria, entonces no se puede imponer, o no se debiera imponer en todo. Entonces yo creo que si tenemos en consideración el test de este triple juicio que implica el principio proporcional, entonces recién diremos que la medida puede ser racional, porque si no, obviamente la vamos a convertir en una medida arbitraria. Yo creo que sí, en esa línea siempre debemos enfocarnos en poder analizar si es que la medida es, digamos, racional o no, conforme muy bien lo ha planteado en la pregunta. Ya, doctora, la última pregunta que tenemos es, si hasta el día de hoy el Ministerio de Justicia cuenta con grilletes electrónicos para ser repartidos a nivel nacional, ya que en el decreto legislativo número 1514 no especifica el distrito judicial para el inicio del deshacinamiento carcelario en el país en tiempos del COVID-19. Mira, me encantaría que los tenga. Es una información que no la han dado. Me temo que quizás no
con esto venimos hace mucho. Mira, el código del 2004 habla y las modificaciones que han habido luego, cuando han hablado del tema de la vigilancia electrónica, cuando se modificó incluso el 288 ya en el 2015 o incluso antes, ya había todo un tema de la vigilancia electrónica. Entonces, ¿cuántos días han pasado ya por el tema del calendario propio que se impusieron estos decretos legislativos? Es más, voy más allá. ¿Cuántos casos hay de estos grilletes electrónicos impuestos por las leyes distintas a las de emergencia, en coyuntura de COVID, distintas? Me temo que no pasan, no sé si de 30 o no sé, pocos casos. Y claro, eso requiere una inversión, una implementación, tiene que hacerse licitaciones, tiene que ver con un tema de las antenas, tiene que ver con un tema de monitoreo, no solamente es poner el brazalete, hay todo un sistema de vigilancia, porque se va a tener que implementar un sistema de vigilancia, no vamos a poner el brazalete y no, ¿quién va a medir si se pasó, salió o no salió? Yo no sé si el Estado ya empezó a hacer ese tipo de procedimientos propios para la adquisición de todos estos implementos. Me encantaría que lo haga, porque si no, tú te imaginas que un juez sí, pues considere hay que ponerte el grillete y no hay grillete, o no hay antena para poder hacer el seguimiento, o no hay custodios o personal administrativo o de supervisión que va a tener que ver los monitores. Es toda una implementación, me encantaría, pero no tengo ese dato y de hecho sería bueno pedirle al Ministerio de Justicia en transparencia para que lo puedan dar, ¿no? Ya ha pasado bastante tiempo de la emisión de los decretos legislativos. Claro, doctora, sí, tiene mucha razón. Más bien, son las dos preguntas que creo que han estado correctamente formuladas y coherentes al poder manifestarlo. Más bien agradecerle por su tiempo el día de hoy. Ha sido una disertación para mí muy clara, muy precisa y nos ha brindado mayores alcances, ¿no?, de este tema que actualmente de verdad está quejando mucho. Y gracias por su tiempo, doctora. De verdad, muy excelente. Gracias a ustedes, Charo. Muchas gracias por la invitación y encantada de participar en esta conferencia que han organizado. Los felicito por la labor que están realizando y continúen con eso. Creo que es lo más importante. Si queremos una comunidad académica fuerte, pues necesitamos muchos grupos como el de ustedes. Así que mis felicitaciones y gracias por la invitación nuevamente.